El queso de Cabrales es algo más que un producto lácteo. Tiene tras de sí el peso de toda una cultura artesana y se ha convertido en una de las señas gastronómicas de Asturias. Desde que se creó el Consejo Regulador, el queso se hace más queso, se vende mejor, todo fue en favor del queso. Se fabrica en la quesería y entonces se puede fabricar mucha más cantidad, porque antes se hacía poca cantidad de queso. La leche empleada para la elaboración se obtiene exclusivamente de los rebaños de vacas, ovejas y cabras registrados en la denominación de origen protegida. La maduración del queso se lleva a cabo en cuevas naturales situadas en la montaña, con condiciones únicas para su curado. Bueno, esto es la letra que le tenemos que poner todos los días, ponemos cada día una letra, poner para saber el lote y qué día se hizo el queso este. Echas la cuajada y luego ya una vez que ya está lleno, lo dejas y luego cuando le das la vuelta, la letra siempre queda, como veis, queda impregnada y ya metida en la... En el secadero lo tenemos más o menos unos 15 días, depende del tiempo, luego lo llevamos a la cueva. En la cueva va con su letra ya y con su tarjeta cada día del día que entra. Allí le hay que dar vueltas, lo hay que mojar si se seca. Y nada, tener un poco de cuidado con ello. Ahora mismo ya las cuevas tienen agua, normalmente tienen agua, se arreglan algo las cuevas, tienen como antiguamente siempre, ¿no? La cueva es la misma, es una El cueva Consejo normal. Regulador tutela la calidad del queso desde 1981. Inspecciona los rebaños, la leche, las queserías y las cuevas. Garantiza la autenticidad del producto en todo el proceso y etiqueta cada pieza antes de que salga al mercado. El Consejo lleva funcionando desde el año 81, que se le dio la denominación, y las cosas de allí para acá han cambiado mucho, se han arreglado cuevas. Estamos ante un producto que es artesanal y natural, donde la naturaleza tiene que decir tanto como la mano del hombre. El queso de Cabrales no solo se unta, es un ingrediente básico en numerosas recetas asturianas que lo combinan con otros productos de la gastronomía regional. En el plato, por ejemplo, del maíz con la cebolla, que es un plato que hice hace muchísimos años y que creo que es un guiño a la cultura, a los sabores de aquí, donde mejor se adapta, ¿no? Es en la cocina dulce, ¿no? En el postre. Marida muy bien, es un todoterreno, con cosas también a la vez muy asturianas, como puede ser la sidra, la manzana, las avellanas, y terminar una comida pues bueno, con un recuerdo de Asturias muy nítido, ¿no? con él, ¿no? Y siempre eso, me gusta pues en la cocina dulce, creo que tiene muchísimas posibilidades. Queso Cabrales, una apuesta por lo nuestro, una calidad certificada. Consúmelo.